Muy buenos días. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el taller ABC del asesoramiento pastoral. Este es un taller que tiene dos enfoques. El primer enfoque tiene que ver con la importancia de la gente pastoral en la intervención y el segundo enfoque tiene que ver con la intervención misma, la importancia de su desarrollo. En el primer enfoque, algunas de las ayudas que hemos establecido son muy importantes. Son el libro del pastor Peter Escasero, Espiritualidad Emocionalmente Sana, del cual en este primer encuentro tenemos el acercamiento a los primeros 5 capítulos y el segundo, el video Límites del Silencio. Los dos básicamente buscan hacer comprender que los agentes pastorales solo pueden ayudar a sus asesorados en la medida que ellos, en su persona, han resuelto algunos problemas fundamentales de sí mismos. Ningún análisis supera el propio análisis. La medida de la clarificación de la vida del otro está condicionada por la comprensión y transparencia acerca de nosotros mismos. El agente pastoral está llamado a reconocer la problemática de su tiempo en su propia vida y hacer de este conocimiento el punto de partida de su propio ministerio. Creemos que lejos de resquebrajar la legitimidad de su propia tarea, el reconocimiento de su propia condición proporciona al ministerio pastoral el grado de autenticidad necesaria para la tarea que se realiza. Ya lo dijo en su libro Henry Nouwen, Sanador Herido, muy particularmente de la siguiente manera: porque un conocimiento de su propio dolor le permite convertir su debilidad en fuerza y ofrecer su propia experiencia como fuente de curación para los que a menudo están perdidos en la oscuridad de su propio sufrimiento incomprendido. Pero una vez que el sufrimiento es aceptado, ya no es necesaria la negación, y el ministro puede convertirse en un servidor que cura desde sus heridas. Mientras un médico puede seguir siendo un buen médico, aún siendo su vida privada un desorden completo, ningún ministro puede ofrecer un servicio sin un conocimiento constante y vital de su propia existencia. Así que creemos que este primer enfoque es muy importante y los recursos desarrollados nos permitirán esa conexión. Un segundo enfoque del cual estaremos desarrollando en nuestro tiempo de ABC del asesoramiento tiene que ver con la intervención misma, con el modelo escogido precisamente por el doctor Jorge Maldonado y en la transversalidad del enfoque sistémico, la terapia centrada en soluciones. Esta terapia es considerada una terapia sistémica breve y es una de las muchas formas, es una de las muchas posibilidades de hacer terapia familiar. Es una versión que ofrece ideas para realizar un tratamiento breve y empieza a tener el respaldo de la investigación empírica. Esta versión fue desarrollada en el Brief Family Therapy Center de Milwaukee por Steve Chaser, Inso Kim Ben y su equipo. Sus premisas teóricas y planteamientos técnicos están muy influidos por el trabajo terapéutico de Milton Erickson y por el enfoque clínico desarrollado en el Mental Research Institute de Palo Alto. Y creo que de estos referentes teóricos estaremos hablando en nuestro primer encuentro. Básicamente creo que partimos del punto de entender qué no se hace en este tipo de terapia. En este tipo de terapia no se investiga la historia del problema ni se intenta hacer un diagnóstico. Tampoco se asume la posición de experto. No se trata de educar a la familia o a la persona que se tiene delante. Tampoco trata de corregir supuestos defectos ni de proponer normas de comportamiento. No trabaja solo con pacientes individuales, como normalmente lo conocemos en la terapia individual clínica, pero tampoco insiste en tener a toda la familia en la sesión, que es lo que también veíamos en algún momento en la terapia sistémica, que era importantísimo la terapia familiar. En este tipo de terapias breves se convoca a todos aquellos que pueden ayudar a generar soluciones. Incluye a miembros de la red social, a profesionales, maestros, vecinos, educadores y médicos. Es una terapia que se extiende un poco más. La pregunta a desarrollar precisamente con la cual estaremos trabajando durante nuestro encuentro es:
¿Cómo se puede hacer psicoterapia sin evaluar el problema, sin conocer en profundidad la historia previa o sin hacer diagnóstico preciso? ¿Cómo es posible hacer terapia familiar sin convocar a la consulta a toda la familia? Nos preguntaríamos nosotros. Y esto precisamente será lo que desarrollaremos en nuestro tiempo y dedicaremos precisamente ese apartado a clarificar los presupuestos teóricos de lo que parte esta teoría centrada en soluciones y daremos una visión esquemática del proceso terapéutico. Después ofreceremos una descripción algo más detallada de algunos de los procedimientos asociados a la terapia centrada en soluciones, es decir, hablaremos aquí de las técnicas del trabajo con excepciones, con las preguntas de excepción, con las preguntas de escala, con las preguntas de proyección al futuro o de, como lo denominan sus módulos, proyección con las preguntas de milagro. Pero también haremos acercamiento a través de las preguntas lineales, las preguntas circulares, las preguntas existenciales. Y dedicaremos un apartado al diseño de intervenciones y daremos una perspectiva global sobre el transcurso de la terapia en las sesiones que siguen a la primera entrevista. Creo que esto dará una muy buena pauta, un marco referencial para el trabajo que al final del curso se desarrollará por cada uno de los grupos constituidos por los estudiantes, máximo 8 estudiantes, en donde cada grupo desarrollará un trabajo de caso, donde se realizará el estudio del caso particular y a través de ese estudio se decidirá cuál será la mejor forma de trabajar sesión a sesión desde el inicio hasta el final. Ese será el tiempo en el que cada estudiante tendrá entonces que desarrollar los conocimientos aprendidos a través del programa de entrenamiento y certificación de asesores familiares y que brindó cada uno de los módulos. En ese trabajo de exposición se quiere evaluar la manera en que puede integrar los conocimientos de ese desarrollo biológico de la persona, la cual en el estudio de casos se denomina y se determina a partir de el énfasis que hace en establecer el tipo de desarrollo que tiene la persona, la edad, qué presupuestos familiares, biológicos, pero también de entender las diferentes dimensiones que tiene esta persona y lo cual influye en el momento de empezar a tener con ella la terapia. Creo que va a ser muy importante para todos nosotros integrar en este trabajo de estudio de caso todos los elementos desarrollados a través de los presupuestos de bases teológicas, porque comprendemos que nuestra postura no solamente tiene el hecho de entender los diferentes enfoques y mirar qué enfoque desarrollaríamos en un caso particular, sino entender que nuestra base es bíblico-teológica y a partir de esa base bíblico-teológica, qué enfoque entonces, según lo que nosotros determinamos, es parte de lo que definitivamente ayuda a nuestro enfoque bíblico, que definitivamente no, cómo desarrollamos estrategias que de acuerdo a ese enfoque entonces nos lleven a desarrollar sesiones que una a una cumplan los objetivos y al final desarrollar un cierre. Entonces creo que va a ser muy interesante para todos nosotros integrar todos los elementos que hemos venido desarrollando. En este estudio de casos se puede incluir todos aquellos recursos que durante el curso cada uno de nosotros de los diferentes materiales fue guardando y fue dejando allí para utilizar precisamente en los momentos en que necesitamos intervenir en grupos determinados. Entonces, todas las herramientas que se guardaron del taller de pérdidas, de las pastorales, de los diferentes módulos, todas esas herramientas serán parte vital e importante en este momento en el estudio de caso. Entonces, sin más preámbulos, espero verles en nuestra primera sesión y que sea un tiempo muy especial en donde todo lo que hemos aprendido nos ayude a ser mejores asesores. Bendiciones.